Hola, muy buena noche para todos. Es un placer para mí estar con ustedes hoy compartiendo estas clases que espero que sea de su gusto y de su máxima utilidad. Mi nombre es José Luis Castillo Rangel, médico cardiólogo, egresado del prestigioso Instituto Cardiovascular Centro Occidental Las Cardio, Barquisimeto, Estado Lara, Venezuela. Juan Carlos, gracias hermano, gracias querido colega, amigo mío, hermano mío, más que un amigo, una hermandad por esta oportunidad que me das. Así también quiero felicitarte por este medio, por las extraordinarias clases de equilibrio ácido-base que nos diste la semana pasada y que nos refrescó a muchos conocimientos o nos indicó muchas cosas que permanecían oscuras, al menos en el caso mío, quizás en el caso de otros también. Quiero compartir con ustedes una noción de electrocardiografía básica y avanzada y debemos comenzar por lo básico, recordar que el electrocardiograma, esa extraordinaria herramienta que Wilhelm Einthoven patentó o inventó hace ya más de 100 años, si mal no recuerdo, perdón, en 1903, y por lo cual recibió el Premio Nobel de Medicina en, en 1924, 3 años de su muerte. Sigue siendo y es una herramienta extraordinaria, básica, tanto en los consultorios del cardiólogo, el consultorio del médico internista, y también en cualquier emergencia o en cualquier urgencia a nivel de todo el mundo. La electrocardiografía básica, disculpen un segundo. La electrocardiografía básica es lo que vamos a intentar desmenuzar entre el día de hoy y el próximo jueves para luego entrar en aquello ya que es bastante más fuerte, que es la electrocardiografía avanzada. Quiero que sepan, mis queridos amigos, que si entendemos, si logramos conocer toda esta serie de elementos que vamos aquí a revisar, es altamente probable que logremos entender lo que sigue, lo que viene luego con la avanzada. Fíjense bien, una serie de conceptos y de cosas muy básicas que quiero que tengamos muy claro para que a medida que vayamos avanzando, vayamos o conozcamos todo lo que va luego perfilándose hasta hacerse más complejo. Aquí, Abacor, perdón, es el centro cardiovascular de mi región, de Barinas, el estado de Barinas, donde hice mi vida profesional hasta hace 2 años, igual que el doctor Juan Carlos Torres Lugo. Es una de las filiales, por decirlo así, de Ascardio como centro piloto o centro madre en la República de Venezuela. Dentro de los conceptos básicos, muchachos, ya sabemos que el electrocardiograma, colegas y amigos, muchachos jóvenes, es el registro de la actividad eléctrica del corazón, tanto en el plano frontal como en el horizontal. El horizontal también lo podemos conocer como el plano precordial. El electrocardiógrafo es el aparato que registra y graba las corrientes eléctricas del corazón en una tira de papel milimetrado. Esto es muy importante, este punto. Y a una velocidad constante que por lo general es de 25 milímetros por segundo. Y en el estándar, en un adulto, en un niño, por lo general se lleva a una calibración de 50 milímetros por segundo. Quiero, mis queridos colegas, que esta parte, que es muy sencilla, pero es fundamental. ¿Por qué? Porque esto nos permitirá luego una serie de conocimientos a aplicar en base a esto que vamos o que aprenderemos o que vamos a repasar, ¿no? Fíjense que aquí tenemos en el eje horizontal el tiempo en milisegundos y en el eje vertical o de las ordenadas o de las Y, la amplitud en voltaje en milímetros. El tiempo aquí en milisegundos en el eje de las X de las abscisas o el eje horizontal, cada cuadrito pequeño vale 0,04 milisegundos. Es evidente que dos cuadritos pequeños será la suma de 0,04 más 0,04 es igual a 0,08 milisegundos. Un cuadrito ya, 3 cuadritos sería 0,04 más 0,04 más 0,04, o lo que es lo mismo 0,04 por 3, 0,12 segundos. Luego, 4 cuadritos pequeños, de igual manera, en forma análoga, será 0,16 segundos y 5 cuadritos pequeños serán 0,20 segundos y 5 cuadritos pequeños, por cierto, confeccionan o dan como resultado un cuadro grande de papel milimetrado. Fíjense lo siguiente, 0,20 aquí, más 0,20, 0,40, más 0,20, 0,60,
más 0,20, 0,80, más 0,20, 100. 100 entre 100, 1. Total, 5 cuadros grandes es igual a 1 segundo. De tal manera que 10 cuadros grandes tienen que ser 2 segundos. 15 cuadros grandes, 3 segundos. 20 cuadros grandes, 4 segundos. 25 cuadros grandes, 5 segundos. 30 cuadros grandes, 6 segundos. Y así en forma sucesiva. Eso es muy importante, amigos, que lo sepamos y lo recordemos muy bien. Por aquí, por el eje de las ordenadas o de las Y, la amplitud en milímetros, que viene, cada cuadrito pequeño es 1 milímetro. Por supuesto, un cuadrito grande sería 5 milímetros. Y 1 milímetro equivale a 1 milivoltio. 1 milímetro, 1 milivoltio, 5 milímetros, 5 milivoltios, y así en forma sucesiva. Recordemos que las derivaciones estándares en el electrocardiograma de 12 derivaciones, que es lo estándar, son 6 derivaciones del plano frontal y 6 derivaciones del plano horizontal, también conocido como precordiales. Las derivaciones del plano frontal se subdividen en las bipolares, que comparan la diferencia potencial entre dos polos, uno positivo y otro negativo, y constituyen D1, D2 y D3. Y de hecho, en el electrocardiograma, la forma o la nomenclatura debe comenzar desde D1, D2, D3 para continuar con las unipolares, que es ABR, ABL y ABF. La unipolar ABR significa ampliación o amplitud del voltaje del lado derecho, porque R es del inglés right. Amplitud de voltaje o aumento del voltaje del lado izquierdo de left, izquierdo en inglés, ¿sí? Y amplitud o aumento de la amplitud del voltaje del pie o de la pierna izquierda, de foot, ABF. Las precordiales o horizontales van desde V1 hasta V6, pasando por V2, V3, V4, V5 y V6. En conclusión, 12 derivaciones del plano frontal y 6 del plano horizontal. 6 más 6, 12. Es muy importante, mis queridos amigos, que determinemos que D1 es una comparación entre dos polos. La diferencia potencial entre dos polos. Dos polos que están ubicados, el polo negativo en el brazo derecho, el polo positivo en el brazo izquierdo. Quiero que esta noción la vayamos conservando de la siguiente manera. El centro eléctrico del cuerpo humano y de lo que se viene ahora en adelante es el corazón. Esta línea yo la puedo desplazar matemáticamente con la misma angulación, con la misma horizontalidad, y conserva las mismas propiedades geométricas que esta línea. Es decir, yo puedo llevarla aquí. Y esta línea horizontal va desde más 0 grados a 180 grados. Recuerden que en matemática el ángulo llano es un ángulo o una recta que vale 180 grados. Recuerden que el ángulo recto vale 90 grados, que es una línea horizontal con una línea completamente vertical, 90 grados. Y así los diferentes ángulos que puedan obtener, ángulos acutángulos, ángulos obtusángulos, etcétera, etcétera. Ahora bien, esta derivación entonces nos conecta el brazo derecho con el brazo izquierdo. La derivación de 2 nos conecta el brazo derecho con la pierna izquierda. Recordemos que la pierna derecha es una pierna de tierra, no tiene ninguna significancia desde el punto de vista de las corrientes eléctricas, pero sí muy importante para estabilizar. Bien, conecto el brazo derecho, que es negativo, y la pierna izquierda, que es positivo, y esta línea yo la puedo desplazar como que si yo la barriera, la agarrara con mi mano. Supóngase que la agarro con la mano y la ruedo hacia el corazón, hacia arriba, con la misma angulación, y me queda una línea así. Esa línea así, que es paralela a esta, que es la misma, tiene un valor de 60 grados en este extremo y de menos 120 en este extremo. Quiero que sepan que recuerden que un ángulo llano vale en forma absoluta 180 grados. Bueno, yo tomo 60. Para yo llegar a 180, ¿cuánto me falta en forma absoluta? Si tengo 60 por este lado, me faltan 120. Aquí los tengo de este lado opuesto. De igual manera, D3 va a conectar, a comparar la diferencia potencial entre el brazo izquierdo y la pierna izquierda. Puedo desplazar esta línea hacia el centro eléctrico, que es el corazón, y si yo pongo esos valores de esa recta dentro de una circunferencia que vale 360 grados, de las cuales por convención la divido en dos partes iguales, quedando la parte superior negativa, son valores negativos, y la parte inferior, valores positivos, esa línea me va a circunscribir unos valores que van desde más 120 por este lado, y para completar el 180 me faltarían 60 grados por este lado, pero como me queda en el lado
superior, que es la semicircunferencia negativa, por eso vale menos 60. Es muy importante que el polo de la derivación D1, el polo negativo está en el brazo derecho, el polo positivo en el brazo izquierdo. En D2, el polo negativo sigue estando en el brazo derecho y el positivo en la pierna izquierda. Y en D3, el polo positivo en la pierna izquierda y el negativo en el brazo izquierdo. De tal manera que siempre las piernas izquierdas será en las derivaciones bipolares positivo, el brazo izquierdo será positivo si lo confronto con el brazo derecho, pero será negativo si lo confronto con la pierna izquierda y siempre el brazo derecho será negativo. Es muy importante que veamos las unipolares en las cuales los ingenieros y todos los que trabajaron en la parte tecnológica de esto unieron los dos polos o estas dos derivaciones, la de la pierna, la del brazo izquierdo con la pierna izquierda para determinar el valor absoluto en el brazo derecho. Y esto no es negativo, esto en realidad es cero. Aquí hay un error en la lámina, cero y aquí es cero. Aquí registro el valor absoluto, no una comparación bipolar o entre dos polos, sino el valor absoluto. Y aquí me origina entonces el ABR o ampliación del voltaje del lado derecho. De igual manera pasa con el ABL. Aquí lo tenemos, uno en el brazo derecho con la pierna izquierda, lo pongo en forma neutra y registro la actividad completa o absoluta en el brazo izquierdo. Left, izquierdo. F derecho, aquí está, aquí lo observamos y conecto estos dos para crear un neutro, un cero. Es muy importante que recuerden que en estas derivaciones unipolares en las que trabajaron Wilson y Goldberger para hacer mayor cantidad de barrido del corazón, el ABR genera una línea que aproximadamente sería esta, que atraviesa el centro eléctrico del corazón. Cuando esa línea pasa hacia la parte de la semicircunferencia, en la parte de abajo, me queda en más 30. Y cuando pasa hacia el lado de la semicircunferencia superior, me queda en menos 150. Recuerden de nuevo este truco. ¿Cuánto vale un ángulo llano? 180. Si aquí vale 30, ¿cuánto me falta para llegar a 180? 150. De igual manera, cuando es ABL, me generaría una línea aproximadamente que hace este barrido y me generaría hacia la parte superior menos 30 y hacia la parte inferior más 150, perdón. ABF conecta de esta manera, hace un barrido de esta manera, generando más 90 por este lado, por la parte inferior, y menos 90 por la parte superior. Las derivaciones precordiales o del plano horizontal son desde V1 a V6. Debemos saber o reconocer cuál es la ubicación de ellas. Recordemos que V1 está en el cuarto espacio intercostal derecho con el borde para externar derecho. Recuérdese que aquí existe el manubrio external aproximadamente aquí y la línea que el espacio que se confronta con él inmediatamente es el segundo espacio intercostal derecho. El tercero y el cuarto. Bueno, realmente sería este el segundo, el tercero y el cuarto. Donde está el cuarto espacio intercostal derecho con borde para externar derecho, V1. Del lado del mismo nivel, en el cuarto espacio intercostal, pero del lado izquierdo con el borde para externar izquierdo, V2. V3 tiene que estar equidistante a V2 y a V4. ¿Cómo entonces sabemos cuál es la equidistancia? Buscamos V4 y la teoría nos dice que está en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea media clavicular, es decir, la clavícula la divido en dos partes iguales y trazo la línea hasta el quinto espacio intercostal izquierdo y obtengo V4. V3 por ley está en el punto medio entre V2 y V4 o el punto equidistante, es decir, igual distancia. V5 está en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar anterior y V6 en el quinto espacio intercostal izquierdo con línea axilar media. Aquí tenemos las ondas, intervalos y segmentos. Yo quiero que esta parte, que es una actividad eléctrica o un ciclo, luego vendría otro ciclo y así sucesivamente, está conformado por intervalos, segmentos, etc. Los segmentos son sitios que no tienen onda. Los intervalos comprenden un sitio con una onda o un complejo de ondas y un segmento. La onda P, el segmento PR, la suma de los dos da el intervalo PR. El intervalo PR debe valer de 0,12 a 0,20 segundos. Un valor por encima de 0,20 o por debajo de 0,12 es anormal. Comienza en este punto y llega hasta este punto, ¿sí?
En realidad debería llamarse cemento PQ, porque ¿cuál es la primera derivación negativa que aparece en el complejo QRS? La Q, pero a nivel universal se ha mantenido como el PR. Luego tenemos este segmento PR, que es un espacio de repolarización auricular que se continúa hasta esta zona, pero como la actividad del ventrículo es mucho más potente por cuanto cuya masa muscular es mucho más grande, queda, digamos que, tapada, obstruida o queda dentro de esta actividad del ventrículo, no se ve. Esta es la depolarización del ventrículo, complejo QRS. La Q, la primera deflexión negativa que aparezca, la R, la primera deflexión positiva y la S, la segunda deflexión negativa que aparezca. Fíjese, ¿por qué negativa? Porque está debajo de la línea isoeléctrica o la línea de base o de referencia. Luego tenemos el intervalo QT, que incluye el complejo QRS, el segmento ST y la onda T. Este intervalo QT tiene también unos valores que aproximadamente van de 0.34 a 0.45. Hay un QT corregido de acuerdo a frecuencia y también a género. Y también tenemos el segmento ST, el cual no es de esta manera, no tiene una manera tan exacta o tan simétrica, tiende a ser más bien asimétrico. Cuando lo veamos muy simétrico, más bien tengamos cuidado y sospechemos de problemas de tipo de repolarización, problemas isquémicos. Tiende a ser la zona ascendente más alargada y la zona descendente más corta, ¿sí? La onda U, que es como una repolarización ventricular tardía, también tiene, según otros autores, otro significado, pero hasta ahora no hay un significado exacto y no aparece, sino muy poco frecuentemente en los trazados electrocardiográficos. Aquí tenemos la línea isoeléctrica, de la cual solamente me detendré para que aprendamos a identificarla, mis queridos amigos, porque al aprender a identificar la línea isoeléctrica, cualquier desviación o cualquier zona del electro que esté por encima de eso o por debajo de eso, nos va a llevar a supradesnivel o a infradesnivel, lo cual tiene mucha importancia y mucho significado, sobre todo en los fenómenos isquémicos o en los fenómenos de irrigación del músculo cardíaco. Aquí tenemos la onda P de polarización auricular, aquí la tienen, la cual también, como cualquier parte, así como el QRS también se le puede buscar su eje, a la onda P también, a la onda T también tiene sus ejes o sus valores de eje más o menos hasta más 80, 85 grados, igual que la onda T, tiene también su valor en el plano frontal y también incluso en el horizontal o precordial. Tenemos la TA o repolarización auricular. Tenemos la depolarización ventricular, complejo QRS. Esta Q debería ser realmente una Q pequeña, porque acuérdense que esto es una Q chiquitica, muy pequeña, no llega ni al 25% de la R. Por tanto, la nomenclatura exacta sería una Q minúscula. Ya una Q mayúscula nos está hablando de que el 25% o más de esa Q es por lo menos el 25% de esta R. Tenemos el tiempo de activación ventricular desde el inicio del complejo Q hasta el cenit o hasta la parte más alta o la zona mayor de la R. Aquí, hasta este punto, el cenit, la parte más alta. Tenemos la repolarización ventricular, ¿sí? No nos pararemos más en esto y seguimos con la repolarización tardía y seguimos con otra información. Ondas, intervalos y segmentos, realmente estas son para que observemos los diferentes tipos o morfología de los complejos QRS, donde probablemente este puede ser anormal porque la Q es más del 25% de la R, este también es anormal porque no debe ser una Q mayor del 25% de la R, esta definitivamente es anormal, esta es anormal, esta pudiera ser eventualmente normal y esta debería ser también normal probablemente, muy probablemente. Tenemos que la determinación de la frecuencia cardíaca es muy importante. Recuerda aquello que les hablamos de los milímetros. Pues bueno, ahora es cuando viene a hacerse la aplicación de esos milímetros. Yo tengo 4 maneras de medir la frecuencia cardíaca. Las 3 primeras son para aplicar en caso de ritmos regulares, en ritmos que mantienen una constancia, una regularidad. Y la última sería para aplicarlo en arritmias o en ritmos irregulares, verbigracia, la fibrilación auricular, que es la arritmia de mayor presentación o de mayor incidencia a nivel del mundo, a nivel mundial. 1500 es un número básico y yo lo que hago es dividir 1500 en el numerador entre el denominador, que sería el valor que me dé en milímetros de la distancia de una P a otra P, un intervalo PP.
si quiero medir, ¿cómo se llama? Frecuencia auricular. Pero si yo quiero la ventricular, pues hago entre un intervalo en milímetros de R a R. Es decir, yo cuento la cantidad de milímetros o de cuadritos pequeños que hay entre una P y la subsiguiente P, o entre una R y la subsiguiente R, tomo 1500 y lo divido entre la cantidad de cuadritos que me dio, por ejemplo, que me dé 20. De R a R, eso significa que la frecuencia es 75 a nivel del ventrículo, es decir, la frecuencia ventricular, o si es auricular, pues entre P y P. La regla de Noble-Budin nos da una serie de valores en la cual buscamos un complejo QRS que coincida con un QR, con una línea gruesa, y desde allí comienzo a la siguiente línea gruesa, le asigno 300, luego 150, luego 100, luego 75, 60 y 50, y donde la siguiente complejo QRS o complejo P o onda P, dependiendo de lo que usted quiera determinar, si es la frecuencia auricular o ventricular, usted lo que hace es hacer coincidir con el valor más cercano y esa es la frecuencia cercana. En este caso tenemos que usar una tabla y en este caso tenemos que recordar las señales de 3 y de 6 segundos. ¿Cuántos cuadritos pequeños son 3 segundos? 15. Eso lo nombramos al principio. ¿Cuántos cuadritos pequeños son 6 segundos? Cuadritos, perdón, grandes, no pequeños, sino los grandes. Los de 5 cuadritos pequeños, pues 30 cuadritos grandes son 6 segundos. Si yo quiero usar señales de 3 segundos, entonces cuento entre 15 cuadros pequeños, ¿cuántos complejos QRS hay allí? Suponga usted que hay 4. 4 por 20, 80. Significa que la frecuencia aproximada sería 80. Pero usted no quiere hacerlo más seguro, más cercano, que sea menos margen de error. Lo hace en señales de 6 segundos. Entonces cuenta cuántos complejos QRS hay en 30 cuadros, que son señales de 6 segundos, y lo multiplica por 10. Supóngase que aparecen 7. Por 10, 70. Y como dijimos, útil en ritmos irregulares. Aquí tenemos lo que es la aplicación de ciclo R a R, de R a R, o de P a P, de P a P. Cuento la cantidad de cuadritos pequeños, por ejemplo, ciclo R a R o P a P, por ejemplo, aquí tenemos 4. 1, 2, 3, 4, más 5, 9, más 5, 14, más 5, 19, más 5, 20, 24. Divido 1500 entre 24, aproximadamente eso es como unos 65 o 67 latidos por minuto. Igual R a R. Aquí tenemos la regla que les dije de hacer coincidir un complejo QRS con una línea gruesa y luego determinar que la que sigue, la subsiguiente vale 300, la subsiguiente vale 150, la subsiguiente 100 y la subsiguiente 75, 60 y 50. Verbigracia que aquí, bueno, se tomó un electrón que casualmente comienza en un complejo QRS coincidiendo con una línea gruesa y termina coincidiendo con otra línea gruesa, 75. Supóngase que este complejo QRS no estuviese aquí, sino aquí, entonces significaría que estaba entre 75 y 60. En la mitad entre 75 y 60 aproximadamente viene siendo unos 69 latidos por minuto. Aquí tenemos ya la señal de los 3 segundos, que son 15 cuadros. Fíjese, un cuadro, 2 cuadros, 3 cuadros, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Cuántos complejos QRS hay en esos 15 segundos? En esos 15 cuadros, 3 segundos, hay 3. 1, 2 y 3. Desde aquí comencé a contar cuántos complejos hay. 1, 2 y 3. 3 por 20, 60. Aquí tenemos la medición del PR, recordando que el PR va de 0,12 a 0,20 segundos. Este es uno normal, este es uno corto o acortado, ¿vale? 1, 2 sería 0,08, es un PR corto. Este es alargado, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 4, 28, está alargado. Y el valor normal es de 0,12 a 0,20. Los mexicanos dicen que incluso hasta 0,21 o 0,21. Esos conocimientos son muy importantes luego para cuando estudiemos bloqueos sinoauriculares o bloqueos auriculoventriculares específicamente para lo que es el intervalo PR. Aquí tenemos entonces la duración normal de un QRS, 0.06, este también es normal, este es de mayor amplitud. Y aquí tenemos uno anormal que sobrepasa los 0,10 milisegundos. Ya tiene 0,16, fíjense la morfología aberrada o bizarra de este complejo QRS. Aquí tenemos la medición del voltaje, lo que les quería explicar, que nos guiemos mucho por la línea
la línea de base, la línea isoeléctrica, porque a partir de allí contamos hacia arriba positivo y de allí hacia abajo negativo. Y empezamos lo que es la suma de la R21 milímetros, la Q4, la S7,5 y así en forma sucesiva. Fíjense que por casualidad aquí tenemos un supradesnivel del ST, una elevación de 6,5 milímetros y aquí una depresión del ST de 3,5 milímetros. Aquí pudiéramos estar hablando de un signo de la bandera, de un IM en proceso, un transmural probablemente. Y aquí un infradesnivel del ST, probablemente una lesión miocárdica del músculo cardíaco a nivel ya de lesión. Concepto fisiológico sencillo, eje, vectores, causa, desviación del eje. Recuerden prácticamente, muchachos, que estos son propiedades electrofisiológicas de las células cardíacas, de todas, incluidas desde la del sistema cardionector e incluso a aquellas células que son las células cardíacas normales o las que sirven puro para contractilidad o células cardíacas normalitas, ¿no? Pero también ellas son capaces, estas células normales, de contracción, tener estos tipos de, ¿cómo se llama? De características, pero es mucho, mucho menor estas tres que están aquí, estas tres, perdón. Mientras que esta es para ella fundamental, pero el sistema cardionector formado por el nodo AB, formado por las vías internodales o el sincitio que se forma entre las células hasta el nodo AB, desde el nodo SA al nodo AB y pasando por el His-Purkinje, perdón, por la Haz de His y pasando por las diferentes ramas de las de His y el His-Purkinje, estas son muy, muy importantes en ellas, sobre todo las tres primeras. Aquí tenemos un potencial de acción de esta célula cardíaca contráctil normal. Esta es la forma normal, la forma de ella, donde tenemos una fase 4 de polarización espontánea, una fase 0 de depolarización abrupta, rápida, una repolarización rápida precoz, una fase de meseta, repolarización fase tardía y volvemos a traer a la fase de diastólica o fase 4 o de recuperación y fase 4 de depolarización espontánea. Aquí tiene los diferentes cambios de electrolito o de sustancias que se producen a nivel de la célula en los diferentes momentos, cómo entra cómo el potasio sale, cómo entra el sodio a la célula, el calcio entrando, el sodio entrando, el potasio saliendo y así sucesivamente. Aquí los diferentes valores del potencial desde el reposo, por ejemplo, esta célula contráctil de menos 90 a menos 70 milivoltios hasta que se polarice y es capaz de alcanzar más 20 o más 30 milivoltios. La comparación con el complejo o con lo que es el electrocardiograma de superficie, la onda P, perdón, el complejo QRS y lo demás, la onda T y el intervalo QT. Aquí tenemos a nivel de los diferentes potenciales de acción en el nodo sinusal, fíjense como la fase de polarización precoz 4 es mucho tiene una mayor pendiente que la de cualquiera de las otras células, ¿no? Porque este es el marcapaso que rige la actividad eléctrica del corazón, el nodo sinoauricular o marcapaso natural. Luego tenemos cómo es el de una músculo auricular, cómo es la del nodo AB, cómo es la del fascículo común y así sucesivamente hasta la célula ya contráctil, la célula miocárdica contráctil o ventrículo y su comparación con el complejo QRS. En las diferentes fases, cómo se correlacionan. Esto no lo quiero tocar, mis queridos colegas, porque esto es entrar un poquito en el onda de frente de polarización, hacer una serie más de consideración electrofisiológica que de momento no vienen, porque para electrocardiograma de superficie esto es importante, pero es más para cuestiones electrofisiológicas. Tenemos el sistema de conducción del corazón, que ya lo hemos dejado entrever en las partes anteriores, desde el nodo sinoauricular, con todos los elementos que hemos nombrado hasta la fibra de Purkinje. Aquí la tienes anotada. Ya una diapositiva que nos demuestra lo que hemos hablado suficientemente, desde el nodo sinoauricular en la desembocadura de la vena cava superior, aquí cerca del triángulo de Koch, el nodo AB, las diferentes fascículos de comunicación, el anterior de Bachmann, el medio de Weckenbach, el posterior de Torel, el de Bachmann que también proyecta hacia la aurícula izquierda. Luego tenemos entonces ya el haz de His, las ramas del haz de His, la subdivisión en el lado izquierdo, en su división anterior y posterior, y luego entonces la fibra de Purkinje. La activación y recuperación auricular son muy importantes. ¿Por qué? Porque esto nos permite entender muchas cosas. En esto lo vamos a nombrar de una manera un poquito somera porque nos interesa más la del ventrículo.
Pero en todo caso, fíjense que inicia en el nodo sinoauricular y va despolarizando simultáneamente a la del epicardio y al endocardio de las aurículas. La primera que se despolariza, por supuesto, es la aurícula derecha en la parte superior, terminando en la zona entre las válvulas tricuspidia y la vena cava inferior. Se continúa con el tabique interauricular hasta la desembocadura de las venas pulmonares inferiores, y esto es muy importante porque en cuestiones de electrofisiología, la ablación de ciertos puntos arritmogénicos nos ayuda en el control de las fibrilaciones. El vector de activación matemáticamente o geométricamente se dirige de abajo, de arriba a abajo y de derecha a izquierda, mientras que el de repolarización es contrario a esto. Va entonces de abajo a arriba y de derecha a izquierda, y de hacia arriba y hacia la derecha. Aquí tenemos las figuras que nos demuestran lo que hemos hablado, y matemáticamente recuerden vectocardiografía o en vectores, que esta es la resultante de la suma de estos vectores, ¿sí? Esto no vamos a entrar en esta parte matemática, pero esto es cierto y lo pueden repasar por suma de vectores. La conducción por el nodo AB permite un retardo fisiológico. ¿Para qué? Recuerde que ese retardo fisiológico se da para que se recargue el nodo AB o la zona de la unión, luego se pase la información hacia el fascículo, el haz de Guía, hacia las diferentes ramas hasta que logre activarse el ventrículo. Pero en ese momento, las aurículas terminan de dar una patadita, la patadita auricular, que ceba o da un 10 a 15% más de sangre a los ventrículos. Recuerde que los ventrículos se están llenando durante la diástole, pero hay un pequeño aporte de un 15% con la patadita auricular, que en la arritmia o fibrilación auricular, dicha patadita no existe. Y garantiza el sentido anterior de la conclusión y de la conducción, perdón, de arriba a abajo. Y recuerde que la conducción por el nodo AB, él viene a ser un marcapaso subsidiario, que está allí pendiente, que si por si acaso el nodo sinusal auricular no está activo, no está enfermo, está dañado, él pudiera tomar el comando de la actividad eléctrica del corazón. Y esta es su frecuencia de descarga. La activación ventricular, ya casi para finalizar, quiero que observen, muchachos, en esta clase, lo que es el primero, segundo y tercer vector. ¿Por qué es muy importante esto? Porque si yo sé que el primer vector va a activar la porción media del septum, del lado interventricular, del lado izquierdo, y se dirige de izquierda a derecha y de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo, por ejemplo, ¿cómo se vería ese primer vector en B1? Si V1 está hacia el lado derecho, en la pared torácica, que está en el lado derecho, y él está viendo un vector que se está dirigiendo de izquierda a derecha, significa que él ve que se acerca hacia él. Si ve que se acerca hacia él, entonces tiene que observarse en V1 una onda positiva hacia arriba. Si va de atrás hacia adelante, entonces V1 probablemente lo esté viendo acercarse un poco hacia él también. Y de arriba hacia abajo, sí lo puede estar observando que se aleja un poco de él. Y así con todas las derivaciones. Dependiendo donde cada derivación esté ubicada, fotografiando la actividad eléctrica del corazón, podemos ver cada vector de una manera, si lo vemos positivo o lo vemos negativo. Si fuese V6 el que estuviera observando este primer vector, que se está dirigiendo de izquierda a derecha, entonces V6 que está en el quinto espacio intercostal izquierdo, él está viendo ese vector que se aleja de él. Entonces V6 tiene que ver lo negativo, tiene que verlo hacia abajo, ¿sí? Y eso lo veremos después en los diferentes análisis del electrocardiograma, vemos cómo esos vectores se manifiestan allí. El segundo vector depende de la masa del ventrículo, sobre todo del ventrículo izquierdo, que es el que tiene mayor masa. Como tiene mucho mayor masa, por eso se dirige hacia la izquierda, hacia abajo y hacia atrás. Y va desde el endocardio al epicardio. Y el tercer vector va a despolarizar al final todo lo que es la región basal del corazón, lo que es la parte basal, que sería las porciones basales y el septo interventricular, y sigue esta dirección. Posterior, es decir, de adelante hacia atrás, o superior, alguna de estas dos, y de izquierda a la derecha. De esta manera, mi querido amigo, aquí tienen los diferentes vectores 1, el 2 y el 3. Y la regular va en contramarcha debido a estos fenómenos, a la presión de sangre que hay en el ventrículo sobre el endocardio durante la diástole, la mayor temperatura que hay a nivel del endocardio y una mayor irrigación del epicardio por las arterias que están penetrando, las diferentes arterias que vienen de la coronaria derecha o izquierda que están penetrando por el epicardio.
De esta manera, amigos, terminamos con el periodo refractario ya y recordemos que existe un absoluto, uno relativo y uno fase normalidad o fase 4. En el absoluto, que más o menos, o mejor dicho, que va desde la fase cero, de lo que vimos de un potencial de acción hasta la mitad de la fase 3, en ese momento no puede existir ninguna respuesta de las células miocárdicas o de las células cardíacas en general a ningún estímulo por muy potente que sea. Está en refractariedad absoluta. Pero desde la segunda mitad de la fase 3 hasta el final de la misma, un estímulo intenso o incluso uno no tan intenso puede generar una respuesta, porque hay una capacidad o una relativa de poder responder y pudieran generarse allí extrasistolias o arritmias. Entonces, la fase ya normal o de normalidad o fase 4, ya entramos de nuevo otra vez en lo que es la parte de que está recargada la célula, está ya haciendo su intercambio la bomba de sodio, potasio, etcétera, para llevarlo a una normalidad de nuevo a la célula y estar lista para responder a cualquier estímulo que pase un umbral, ¿sí? De esta manera, mis queridos amigos, quiero dejar esta clase hasta aquí porque falta otra porción de electrocardiografía básica. Por favor, cualquier duda, justinacastillo@hotmail.com es mi correo. Trataré de responderle las dudas que pudiese o a través del doctor Juan Carlos Torres Lugo. Y Justina Castillo es pegado y todo en minúscula, la primera letra es J. Bueno, muy buenas noches, un placer estar con ustedes, Dios me los bendiga, que estén muy bien, a cuidarse mucho en esta pandemia, que con la gracia y la misericordia de Dios vamos a salir de esto. Muy buenas noches.